Como periodista de viajes he visitado 112 países y no es exagerado decir que uno de mis destinos favoritos, no solamente en México sino en el mundo, es Baja California Sur y concretamente Los Cabos. Desde que estuve en Los Cabos la primera vez, hace ya más de 30 años, descubrí un sitio con una luz mágica, con ese contraste increíble entre el mar de Cortés y el desierto, el Océano Pacífico también, con una gente que es particularmente amable y franca, con la que me entiendo muy bien, pero además es un destino en donde los empresarios han defendido el lugar muchas veces. Están aquellas historias como cuando el brote de violencia y los empresarios se unieron como no hemos visto en ninguna otra parte de México para aportar recursos y junto con la Secretaría de Marina y con el gobierno de Baja California Sur resolver ese problema. También vimos cómo se recuperaron del impacto del huracán Odil con una decisión de unirse y de trabajar todos juntos. ¿Qué tal esta sorpresita que te tenía de Carlos? No te la esperabas, Rafa. Gracias, Natalia. Gracias, Carlitos. La verdad es que una contribución muy grande para este programa. Carlos es el mejor periodista de turismo de México. Él y Laurita, su mujer. Gracias a ambos. Definitivamente tienen toda la experiencia, han estado por toda la República, por todas partes. Por todo el mundo. Y ellos saben realmente cómo se maneja el turismo, los lugares, obviamente, independientemente de cómo se maneja el turismo, ¿estás de acuerdo que hay lugares paradisíacos que nadie conoce, ¿no? O muy poca gente conoce? Pero tú empiezas a conocer Los Cabos y te enamoras de Los Cabos, porque no solamente es todo lo que te encuentras, ¿no? Que estás en la naturaleza, que el mar es extraordinario, que tienes una flora y fauna, bueno, exótica realmente, Increíble. porque, como dicen por ahí, ¿no? Es donde se besa el desierto y el mar, ¿no? Algo así decía. Sí. Exactamente. Pero cuéntame, ¿qué haces en Los Cabos, no? ¿Qué actividades podemos realizar por allá? Bueno, te cuento que Carlos y Laurita me compraron un departamento que ahora sí que eso habla más que cualquier cosa, ¿no? Claro. Y pues pasan temporadas en Cabo increíbles. En Cabo hay actividades para todo el mundo, familiares, individuales, hay de todo. Para deportes extremos, para gente que busca cosas de mega lujo, los mejores restaurantes, los mejores campos de golf, te podría decir algunos de los mejores del mundo. La pesca de la mejor del mundo. O sea, es un destino que tiene todo para todos. Y ahora que estamos tan enfocados en la parte de sustentabilidad y el deportes al aire libre, pues Cabo es perfecto. Y te voy a decir qué cosa tiene que le gana a todo el mundo por mucho. Tiene el mejor clima de cualquier playa, de cualquier lugar. Y además, de lo que estás diciendo es la seguridad, ¿no? Además. Con la que se encuentra. Estás en un espacio de primer mundo. Ajá. Y bueno, para eso yo sé que están los especialistas y tengo también aquí un video de un experto de turismo, Ahora, de ¿quién? crecimiento exponencial y bueno, sobre todo que es un experto en toda esta parte. Porque fíjate que algo bien interesante que pasó en Los Cabos, independientemente de la pandemia, de cuando México sufrió toda esa parte de seguridad, ¿no? Que pasó en toda la República Mexicana, algo que pasó en Los Cabos es que los empresarios y que el gobierno hicieron mancuerna y resolvieron todo inmediatamente como se debe hacer, Sí. ¿no? Es un ejemplo para todo México. Exactamente. Y fíjate que ahorita te tengo un video que te vas a sorprender. No puede ser. Porque este video me lo hizo el director del Fideicomiso de Turismo. Rodrigo. Sí, Rodrigo Gracias, Esponda. Rodrigo. Tenemos aquí, vamos a verlo por favor, porque me encanta lo que dice. Es un tipazo. Y además Y ha hecho muy bien su trabajo, su gestión y bueno, ha Es un ejemplo. creado mancuerna.
Eso tiene que pasar en todo México. Qué Vamos padre. a verlo. Venga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Esponda. Soy el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y pues voy a tomar estos 2 minutos para platicarles un poquito sobre el destino, sobre actualizaciones y qué es lo que ha estado sucediendo. Como ustedes saben, Los Cabos trabajó de manera muy fuerte desde junio del año pasado para reabrir de manera segura. Así lo hemos estado haciendo y para ponerles un número, en el mes de marzo de este año recibimos casi 190,000 turistas, todos ellos por vía aérea. El 75% de nuestro mercado proviene de los Estados Unidos, de mercados muy importantes como California y Texas, que son los 2 principales mercados. Ellos generan el 50% de los turistas internacionales que nosotros recibimos. Obviamente hemos estado creciendo de algunas otras ciudades muy importantes como Nueva York, Chicago e incluso desde Florida, que ahora la conectividad ha ido mejorando mucho. Tenemos 23 ciudades en los Estados Unidos con vuelo directo actualmente hacia Los Cabos, más 7 dentro de México. Aviación privada es en realidad un hecho muy importante que ha estado creciendo a tasas de 30% contra los números que tuvimos en el 2019. Ha ido a la par de un segmento de viaje que ha venido, que tiene un alto poder adquisitivo. 25% de los viajeros a Los Cabos ganan más de $200,000 de ingreso familiar promedio, y lo que vemos en los siguientes meses es que continuará la tendencia de crecimiento. Nuestra apuesta en Los Cabos no es de volumen, sino de calidad y un trato personalizado. Sin embargo, pues, obviamente se han estado adicionando nuevas rutas que tenemos desde Nueva York, Sacramento, Austin, Texas. En unas semanas, en el mes de junio, empezará a volar JetBlue, que es una nueva línea aérea que estará operando de manera directa a diario desde Los Ángeles y desde Nueva York, junto con otras nuevas líneas aéreas muy enfocadas al segmento de altos ingresos como Aero, que es un híbrido entre la aviación privada y comercial, JSX, que es también otra línea aérea que tiene un modelo híbrido, JetSet desde Arizona, que también ya vuela de manera regular hacia Los Cabos. Sí, estamos creciendo de manera puntual en el segmento de altos ingresos, tanto de México como de los Estados Unidos. En los siguientes meses tenemos 22% más asientos programados desde los Estados Unidos hacia Los Cabos que tuvimos en el 2019. En el mercado nacional tenemos 11% más asientos y pensamos que esta tendencia va a continuar. Así que el momento es hoy para Los Cabos. Tenemos grandes noticias que estaremos lanzando pronto, de vuelos incluso desde Europa, que ahora hemos estado teniendo reuniones a partir de la reapertura y a partir de los protocolos de seguridad que se tienen. Es un destino además muy seguro, que de acuerdo al INEGI estamos entre los 3 primeros municipios en percepción ciudadana, obviamente en un trabajo público-privado, que es lo que nosotros hacemos. El Fideicomiso es un ejemplo del trabajo público-privado que se debe de hacer y que continuará dando certidumbre a todo lo que sucede aquí en Los Cabos. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Y definitivamente, si alguien ha tenido un desempeño increíble realmente, pues obviamente es Rodrigo Esponda, ¿no? O sea, ha trabajado a favor de Los Cabos, a favor de que el turismo inmediatamente empiece, porque ¿estás de acuerdo que una potencia mundial es el turismo? Sí. Bueno, yo quisiera subrayar y felicitar a todo el gobierno de Baja California Sur, a nuestro gobernador, a Rodrigo y a todo ese gran equipo que han hecho, yo creo que el mejor trabajo durante la pandemia para hacer que Cabo esté hoy no solamente andando, sino está corriendo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un gran trabajo del gobierno, y es extraño que alguien te hable bien de los políticos, sí, ¿no? Pero yo quiero decirlo, que han hecho un gran trabajo. Sí, definitivamente ha sido un trabajo en equipo, todo el gobierno.
ha trabajado en esa área extraordinariamente bien y lo platicábamos hace rato, ¿no? Cómo se manejó la pandemia, que realmente hubo muy pocos casos de COVID y los casos fueron muy aislados, se resolvió rápidamente, tan así que bueno, ya están pudiendo avanzar a pasos agigantados con toda la parte de turismo, que bueno, el turismo, los bienes inmobiliarios y la economía pues van de la mano, ¿no? Entonces es una parte del país que realmente se está reactivando y sobre todo, bueno, pues hay que hacer énfasis que además de ser un destino turístico extraordinario, han hecho muy buena gestión. Sí, por ejemplo, tú cuando llegas a Cabo es algo impresionante. El aeropuerto está tapizado de aviones privados. Yo nunca he visto en ningún otro lugar del mundo tantos aviones privados juntos, estacionados uno tras otro como si fueran carros. Es impresionante. Y aparte los vuelos comerciales. En Cabo hay 2 aeropuertos, está el aeropuerto de Cabo San Lucas y el aeropuerto de San José. Y ambos reciben tanto aviación comercial como privada. Y tú te vas al aeropuerto, por ejemplo, de San José, he estado ahí, te encuentras, no sé, a Bono, a Cindy Crawford, a quien, o sea, van muchas de estrellas, millonarios de Estados Unidos. Entonces, es un lugar que hoy por hoy es uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, sin lugar a dudas, ¿eh? Así es, y además las playas públicas y privadas están sumamente cuidadas, o sea, realmente es un lugar limpio, que te encuentras gente con otro nivel de conciencia, que está cuidando el medio ambiente, y en esa parte me encantaría que viéramos un video de Casa Adobe, porque realmente, mira, lo que platicabas, la accesibilidad, ¿no? ¿Cómo llego? O sea, tenemos 2 aeropuertos que están cerca. Tenemos a 5 minutos, llegas a las ciudades más importantes, ¿no? Estamos hablando que ahí es como un triangulito de las ciudades más importantes que tienes acceso rápidamente, puedes quedarte en Casa Adobe y es maravilloso porque es una experiencia extraordinaria, no necesitas salir de ahí, pero si quisieras salir lo puedes hacer. Tienes el mar ahí enfrente de ti y bueno, o sea, ¿qué más te puedo contar yo? Si lo podemos ver en un video que tenemos aquí, que bueno, todo el equipo hicieron con todo gusto para que lo veas. No lo he visto terminado, a ver cómo quedó. Vamos a verlo. Bienvenidos a Casa Adobe. Excelente ubicación. Las mejores playas y restaurantes, así como el centro de Cabo San Lucas, a solo 15 minutos de distancia. La magia y la cultura de San José del Cabo, a 30 minutos. Conectividad con 2 aeropuertos internacionales. Casa Adobe se caracteriza por ser una comunidad en la cual, desde su inicio, se ha cuidado hasta el más mínimo detalle por ofrecerles a sus residentes, más que una vivienda, un estilo de vida. Armonía entre diseño y funcionalidad. Departamentos de 1 y 2 recámaras y tipo loft. Opción de roof garden privado. Activa tu vida. Más de 8.500 metros de amenidades. Central Park con carriles de nado, juegos acuáticos, río lento, alberca, ludoteca, asadores, pickleball, putting course, pistas para correr y parques para perros. Disfruta el Social Roof con tu familia y en el área de shopping encuentra todo lo que necesitas sin salir de la comunidad. En Casa Adobe, uno de los pilares fundamentales es la sustentabilidad, manejo integral del agua y producción de energía, diseño bioclimático, separación de basura y mejoramiento de suelo. Casa Adobe.